¿Y si aquello que tanto buscas no estuviera afuera, sino dentro de ti, en un mundo que corre sin descanso? Hay una verdad silenciosa que casi nadie se detiene a escuchar. La calma interior lo transforma todo. El budismo nos enseña que no necesitamos perseguir la vida para que nos responda. Cuando la mente se aquieta y el corazón se abre, la vida comienza a ordenarse por sí sola. Este es un espacio para soltar la prisa, confiar en el proceso y recordar quién eres en lo más profundo. Bienvenido a Luz del Alma, un canal para quienes buscan serenidad, claridad y un camino vivido con conciencia. La paz interior atrae todo aquello que buscas. Práctica budista. En el largo camino de la vida, hay una verdad muy serena, pero muy poderosa, que camina con nosotros, en cada respiración. Aquello que cultivamos en nuestro interior se convierte en lo que irradiamos hacia afuera. Y por eso, la paz interior no es un silencio pasivo. No es dejar que todo dé igual. No es huir. La paz es una fuerza de atracción. Una fuerza profunda que hace que la vida empiece a cambiar de ritmo. Cuando la mente deja de estar enredada y se vuelve clara. Cuando aprendemos a nutrir la serenidad, a soltar, a mirar en profundidad, dejamos de perseguirlo todo, como si, sin ello, fuéramos a derrumbarnos. No arrebatamos la felicidad. Aprendemos a abrir el corazón, para que la felicidad pueda encontrarnos, como un río que no necesita apresurarse, y aún así siempre encuentra su camino, porque comprende que su fluir es natural. El budismo enseña que el sufrimiento suele nacer de la resistencia, de resistirse a lo que está ocurriendo, de aferrarse a deseos sin control, de temer perder lo que se posee, y de vivir permanentemente insatisfechos con lo ya alcanzado. Cuando esos hilos se tensan, la mente se contrae y la vida se convierte en una batalla que hay que ganar a cualquier precio. Pero cuando empezamos a soltar esas cadenas invisibles, entramos en otro estado, un estado de fluidez. La vida deja de ser un combate constante y se vuelve un movimiento con el que podemos caminar juntos. Y recuerda, la calma interior no significa que no haya problemas. Solo significa que, aunque los problemas sigan ahí, la mente permanece clara. Aunque lleguen las tormentas, no nos dejamos arrastrar. Cuando la mente está clara, reaccionamos menos. Elegimos mejor, hablamos con más suavidad y vivimos como alguien que regresa a sí mismo. Este texto quiere acompañarte a profundizar en cómo la paz interior se convierte en la base de una transformación, tanto espiritual como de la vida cotidiana. Cuando llevamos la práctica al día a día, descubrimos algo muy delicado. No necesitamos perseguir todo lo que deseamos. Desde la carencia, solo necesitamos crear el espacio adecuado en la mente. Y muchas cosas llegan de forma natural, como una flor que florece cuando hay suficiente sol, suficiente agua y suficiente tiempo. Ahora, miremos la raíz. La práctica budista comienza con una observación muy simple. La vida está marcada por el deseo. Desde los impulsos más básicos hasta las aspiraciones más elevadas, el ser humano se mueve guiado por deseos, placer, reconocimiento, seguridad o liberación. Pero el Buda enseñó que el deseo, cuando se transforma en apego, se convierte en la raíz del sufrimiento. Por eso, si queremos comprender por qué la paz interior puede atraer aquello que buscamos, necesitamos mirar de frente cómo opera el deseo y cómo nos arrastra fuera del equilibrio. Imagina a una persona que anhela constantemente ser reconocida. Trabaja sin descanso, mide su valor personal por la aprobación de los demás y sufre profundamente cuando no es validada. Esa inseguridad genera una vibración de carencia. Y es precisamente esa vibración la que la vuelve más tensa, más temerosa y más distante de aquello que desea. Quien vive con ansiedad por poseer suele proyectar ese miedo sobre el mundo, y lo que recibe de vuelta es más vacío, más frustración y más agotamiento. Por el contrario, la paz interior aparece
cuando dejamos de resistirnos al flujo de la vida. No es resignación, sino una transformación en la manera en que nos relacionamos con nuestras emociones y con nuestros propios pensamientos. Quien practica la meditación cada mañana no lo hace para huir del mundo. Medita para entrenar la mente, para ver el deseo tal como es, para observar el anhelo sin dejarse arrastrar por él. Lo reconoce como una nube que pasa por el cielo de la conciencia. Y desde ese instante ocurre algo muy importante. Empezamos a tomar distancia de la mente. Dejamos de ser esclavos del impulso. Ya no necesitamos actuar con prisa, solo para llenar un vacío. Cuando la mente está menos hambrienta, la mirada se vuelve menos apresurada, el corazón se siente menos estrecho, y es precisamente esa amplitud la que abre el camino para que lo necesario llegue aminosamente. Nosotros, con un ritmo sereno, claro y más sostenible, al no identificarnos con esa nube, comenzamos a descubrir algo muy delicado. Aunque las nubes vengan, se vayan, sean densas o oscuras, detrás de ellas siempre hay un cielo abierto, vasto y en paz. Ese es el lugar al que podemos regresar, y desde ahí vemos con mayor claridad una paradoja sutil del deseo. Algo muy bello del budismo es que no condena el deseo de forma extrema, porque sin deseo no habría búsqueda, no habría impulso creativo, ni siquiera habría motivación para nutrir el cuerpo, para vivir, para existir. El problema no está en tener deseo, sino en cómo el deseo opera dentro de nosotros. La clave está en distinguir dos tipos: el deseo consciente y el deseo compulsivo. El deseo consciente nace de la claridad, de una mente que sabe lo que hace y por qué. Puede ser el deseo de cultivar la compasión, el deseo de servir a otros, el deseo de cuidar la salud, el deseo de vivir con más bondad, cada día un poco más. El deseo compulsivo, en cambio, nace de la ignorancia y del vacío interior. Acumulamos por miedo a perder, buscamos dominar por inseguridad, consumimos creyendo que tener más nos hará sentir completos, pero cuanto más consumimos, más carencia sentimos. Y cuando el deseo compulsivo gobierna la vida, la calma desaparece. Nos sentimos atrapados en una rueda sin fin, como un hámster, corriendo una y otra vez, pero que al final permanece en el mismo lugar. Por eso el Buda habló del samsara, un ciclo de nacimiento, deseo, frustración, y luego renacimiento, y de nuevo deseo. Giramos sin cesar, hasta que llega un momento de lucidez, el instante en que vemos me están arrastrando, y comprendemos que podemos detenernos. Entonces, ¿cómo cultivar la paz interior? La quietud no es un regalo que cae de repente. No es algo que se obtiene con solo leer un libro o escuchar una charla y entenderlo todo de una vez. La paz es un proceso de entrenamiento, gradual, concreto, práctico. ¿Cómo entrenar un músculo? Si no se ejercita, se debilita. Si se practica con constancia, se fortalece. En el budismo, la meditación es la base de ese entrenamiento y suele explicarse a través de dos caminos: samatha y vipassana. Samatha es la estabilización, es aprender a llevar la mente de vuelta a un solo punto, la respiración, la llama, una recitación, un objeto sencillo, y permanecer ahí. Cada vez que la mente se dispersa, la traemos de vuelta, con suavidad, sin reproche, sin decepción. Con la repetición, los pensamientos comienzan a aquietarse, como la superficie de un lago que se calma cuando el viento cesa. Vipassana es la contemplación, es mirar más profundamente la naturaleza de lo que está ocurriendo. Observamos los pensamientos, observamos las emociones y reconocemos su impermanencia. Nacen, cambian, se disuelven. De este modo, incluso las emociones más intensas van perdiendo su dominio sobre nosotros. No porque las reprimamos, sino porque las vemos tal como son, fenómenos pasajeros, no realidades eternas. No nuestro yo verdadero.
Y cuando samatha y vipassana caminan juntas, cultivamos una mente que sabe detenerse, sabe observar, sabe respirar, sabe estar clara. Una mente que no reacciona con desesperación ante lo que sucede, sino con lucidez. Porque cuando la mente está en calma, ya no somos arrastrados por las nubes. Y cuando la mente está clara, seguimos viendo el cielo. Aunque las nubes aún estén ahí, en ese momento, la serenidad se convierte en una herramienta para vivir mejor, no en una forma de escapar. Porque la paz no nos aleja de la vida. La paz nos permite quedarnos, pero quedarnos con una mente más clara y un corazón más blando. Y entonces, desde ahí, empezamos a sentir el poder de atracción de la serenidad. Cuando una persona ha cultivado la calma interior, su sola presencia puede convertirse en una fuerza transformadora. No necesita hablar demasiado, no necesita discutir, no necesita demostrar nada, ni imponer a nadie con autoridad, porque la paz que irradia genera confianza de manera natural, genera atracción y genera respeto. Eso es lo que muchas tradiciones espirituales llaman el poder silencioso del sabio. Podemos verlo en las historias de los monjes budistas. Incluso frente a la guerra, la adversidad o situaciones extremas, logran mantener la serenidad, no porque no sientan dolor, no porque no tengan miedo, sino porque no permiten que la mente se convierta en esclava del dolor y del miedo. Siguen irradiando compasión y una firmeza profundamente estable. Y es precisamente esa serenidad la que atrae a las personas hacia ellos, incluso a quienes llevan odio en el corazón. ¿Por qué? Porque, en lo más profundo, todos anhelan la paz. Todos están cansados. Todos han estado confundidos alguna vez. Todos han deseado tener un lugar donde apoyarse, sin ser juzgados. Por eso, el silencio interior se convierte en un imán invisible que atrae relaciones más sanas, oportunidades más adecuadas y experiencias más significativas. Pero, para alcanzar esa quietud, el budismo señala una raíz muy profunda, el desapego, y recuerda, desapegarse no es indiferencia, no es frialdad, no es no necesitar a nadie. El desapego es la capacidad de disfrutar lo que se tiene, sin convertirlo en una carga. Quien practica el desapego sigue valorando un objeto, una relación, una circunstancia, pero no se aferran a la ilusión de que esas cosas les darán una seguridad permanente. Porque comprenden que todo cambia, y en la vida cotidiana, el desapego se manifiesta con mucha claridad cuando aceptamos el cambio, con serenidad. Cuando perdemos un trabajo, sin destruirnos, con resentimiento. Cuando enfrentamos la enfermedad, sin hundirnos en el miedo. Cuando nos despedimos de alguien a quien amamos, y aún así conservamos la gratitud por haber compartido el camino. La paz interior no elimina el dolor, pero transforma el dolor en un proceso consciente. Sufrimos, pero sabemos que estamos sufriendo. Sentimos tristeza, pero no permitimos que nos arrastre al fondo. Experimentamos la pérdida, pero no dejamos que la mente quede atrapada en el resentimiento o el pánico. Y lo curioso es que esa actitud abre un espacio para que lo nuevo pueda llegar. Porque cuando soltamos aquello que no podemos controlar, dejamos de apretar la vida con fuerza. Y cuando las manos dejan de apretar, la vida encuentra espacio para depositar nuevas posibilidades. Por eso, la conclusión del primer eje es esta. La paz interior se construye cuando reconocemos el origen del deseo y aprendemos a transformar la mente, para que el deseo no se convierta en cadenas. La paz no es solo para monjes en la montaña. Es una práctica a la que cualquiera puede acceder si decide observar sus pensamientos, meditar con constancia y vivir con una mente sin apego. Y cuando la paz se cultiva, aquello que buscamos deja de ser una persecución. Se convierte en un encuentro natural, porque la vida responde a nuestras vibraciones, y una mente serena atrae experiencias más armónicas, más plenas y más significativas. Si este mensaje resuena contigo, te invito a suscribirte al canal para que sigamos explorando juntos estas enseñanzas y transformemos la vida
desde dentro. Y cuando la calma interior ya no se limita a controlar impulsos inmediatos, empieza a convertirse en una forma de sabiduría, una sabiduría capaz de tocar todos los aspectos de la vida. Si en el primer paso reconocimos que el deseo y el apego son la raíz del sufrimiento, en este segundo pilar comenzamos a comprender algo más profundo: la serenidad no solo alivia el dolor, también se vuelve un imán invisible que atrae la realidad en una dirección favorable. Y recuerda, esto no es magia, no es superstición, no es algo místico. Es un principio universal, reconocido por el budismo práctico y verificado a través de la experiencia humana. Cuando la mente encuentra quietud, deja de emitir señales contradictorias. Ya no desea y teme al mismo tiempo. No tira hacia un lado, para luego empujarse hacia el contrario. En su lugar, la mente empieza a irradiar claridad, coherencia, apertura. Y muchas de las cosas que llamamos oportunidades, suerte o destino, a veces, no son más que consecuencias naturales de un estado interior en armonía con lo que necesitamos y no con aquello que tememos. Porque cuando vivimos en un caos constante, nuestras acciones, palabras y pensamientos adoptan la forma de ese mismo caos. Vamos con prisa, reaccionamos, desconfiamos, nos defendemos, buscamos desde la carencia, y así, sin darnos cuenta, creamos bucles familiares que nos devuelven exactamente al lugar al que no queríamos regresar. Esto puede verse con mucha claridad en la vida cotidiana. Una persona que anhela amor, pero busca el amor desde el vacío, entra en una relación con miedo al abandono, con dependencia, con la necesidad de ser llenada, y precisamente porque entra desde la carencia, tiende a atraer experiencias que hacen que esa carencia se profundice aún más. No, una persona que ansía el dinero, pero parte desde la ansiedad, actúa dentro de un marco de escasez. Toma decisiones apresuradas. ¿Tiene miedo a perder? Le cuesta confiar en los demás. Es fácilmente seducida por beneficios a corto plazo. Y al final, esas elecciones, de forma silenciosa, terminan autodestruyéndola. Pero, por el contrario, ¿quién sabe cultivar la calma? No busca satisfacción desde la carencia. Busca desde la abundancia. No primero una abundancia material, sino una abundancia interior, abundancia de estabilidad, abundancia de autoestima, abundancia de claridad. La serenidad significa que no depende por completo del mundo exterior para sentirse pleno. Y es precisamente ese estado interno de suficiencia el que atrae relaciones más estables, prosperidad más sólida y oportunidades más claras, como si la vida respondiera a un eco silencioso. Una vibración que no se emite con palabras, sino con la energía misma de la presencia. En el budismo, este principio se refleja con claridad en la enseñanza de la interdependencia. Nada existe de forma aislada. Todo está conectado en una red de causa y efecto muy profunda, muy amplia y muy sutil. Cuando la mente se aquieta, comenzamos a percibir esa red. Actuamos de manera más armoniosa con el entorno. Miramos más allá de la superficie. Reconocemos los vínculos invisibles que nos unen a las personas, a la naturaleza y a las circunstancias. Y gracias a ello, nuestras decisiones dejan de ser impulsos caóticos. Se convierten en respuestas alineadas con las leyes de la vida. Esa alineación acerca aquello que necesitamos. No porque la realidad externa cambie mágicamente, sino porque nuestra percepción se ha expandido. Y cuando la percepción se expande, comenzamos a ver oportunidades que antes habíamos pasado por alto. Empezamos a escuchar señales sutiles que antes el ruido mental ocultaba. Reconocemos a las personas adecuadas, donde antes solo veíamos miedo. Elegimos el rumbo correcto, cuando antes solo corríamos para huir de la inseguridad. Y así es como la serenidad se convierte en un imán. No por magia, sino por consciencia, por claridad y por una mente que realmente está presente. Un ejemplo cotidiano puede ayudarnos a verlo con claridad. Imagina a una persona que acaba de perder su trabajo, justo cuando el mercado atraviesa una crisis. Si el miedo domina su mente,
es muy fácil que caiga en un estado de parálisis. Se aferra al pasado, se culpa a sí misma, entra en pánico, corre a buscar cualquier cosa, solo para escapar del miedo. Y por desesperación, puede aceptar un trabajo que no le corresponde, para luego sentirse frustrada y perder nuevamente el rumbo. Un círculo vicioso que se repite. Pero si esa persona ya ha cultivado la calma interior, lo primero que cambia no es la circunstancia, sino la visión. La serenidad amplía la perspectiva. En lugar de reaccionar por instinto, la persona observa la situación como una oportunidad de transformación. Se sienta, respira y mira con claridad. ¿Dónde estoy ahora? ¿Qué es lo que realmente quiero? ¿Hay algún camino que nunca he visto? Desde esa base de calma, comienza a percibir conexiones. Escucha más. Observa con mayor sutileza. Se abre a aprender una nueva habilidad. Se actualiza. Recupera la confianza. Y es precisamente esa calma la que le permite entrar a una entrevista con una energía firme, sin suplicar, sin entrar en pánico, sin rebajarse. La otra persona lo percibe. Siente confianza. Siente tranquilidad. Y de manera natural, desea apoyar. Y finalmente, aparece una mejor oportunidad. No porque el mundo haya cambiado de forma milagrosa, sino porque el estado interior cambió, permitiendo ver y aprovechar oportunidades que siempre estuvieron ahí. Este fenómeno es tan poderoso que trasciende culturas. Los sabios del taoísmo hablaban del Wu Wei, no como no hacer nada, sino como una acción natural que surge cuando el ser humano está en armonía con el Tao. Los estoicos en Occidente también decían: no controlamos los acontecimientos, pero sí controlamos nuestra reacción. Y en el budismo, la calma interior es el fundamento de esa respuesta sabia. La persona serena no se apresura, no intenta forzar las cosas. Sabe cuándo avanzar y cuándo esperar. No esperar desde el miedo, sino esperar desde la lucidez. Gracias a ello, la vida deja de ser una lucha contra la corriente y se convierte en un camino donde incluso los obstáculos pueden transformarse en aliados. El poder de la calma interior no solo se manifiesta en las oportunidades, también se refleja en nuestro propio cuerpo. La ciencia moderna muestra que una mente constantemente inquieta activa el sistema nervioso simpático, llevando al cuerpo a estados de tensión y ansiedad, favoreciendo el agotamiento y la enfermedad. En cambio, cuando estamos en calma, se activa el sistema nervioso parasimpático y el cuerpo comienza a regenerarse, a sanar y a recuperarse. Una mente serena no solo atrae mejores oportunidades externas, también crea un cuerpo más sano, capaz de sostener los sueños y los proyectos que perseguimos. Porque alcanzar grandes metas, con un cuerpo que se derrumba en el camino, al final, deja solo vacío. La calma asegura que cada paso hacia afuera esté acompañado de bienestar interior. Por eso, no confundas la calma con pasividad. Quien practica el budismo no se sienta a esperar que todo caiga en sus manos. Al contrario, actúa con disciplina, con constancia y con compasión. La única diferencia es esta: no actúa desde el pánico, no actúa desde la carencia, no actúa para demostrar nada. Actúan desde una solidez interior. Y es precisamente eso lo que hace que sus acciones resulten atractivas. Cuando una decisión nace de la calma, no arrastra la energía de la desesperación. Y el mundo responde con confianza. Entonces, probemos hacernos una pregunta muy simple. ¿A quién preferimos seguir? ¿A alguien inquieto, que transmite inseguridad, o a alguien que mantiene su luz, incluso en medio de la tormenta? Incundo, alimento, Nicomas. La serenidad, todos conocemos la respuesta C. Porque cuando estamos frente a dos opciones, una persona inquieta y una persona serena, nuestro corazón, de manera natural, quiere estar cerca de la persona serena. Y la calma también atrae de una forma muy profunda, nos conecta con la paciencia. En una sociedad obsesionada con la inmediatez, todo debe ser rápido. Todo debe dar resultados ya. Todo debe verse al instante. Pero la serenidad nos enseña a saber esperar el momento justo. Muchas veces,
Aquello que buscamos aún no llega, no porque no nos pertenezca, sino porque lo hemos forzado demasiado pronto. La fruta cosechada antes de madurar pierde su valor, pierde su verdadero sabor. Y un proyecto al que se le exige avanzar sin base suficiente es fácil que se derrumbe. La quietud nos enseña a confiar en el proceso. Nos recuerda que la semilla necesita tiempo en la oscuridad de la tierra para poder brotar. Nadie lo ve, pero sigue creciendo, en silencio. Y es precisamente esa confianza, una paciencia activa, la que nos hace cometer menos errores y cosechar más abundancia. La práctica budista también subraya que la calma interior no se limita a la meditación formal. Debe llevarse a cada acción del día. Respirar con conciencia al caminar, escuchar sin interrumpir, comer despacio, observar los pensamientos sin reaccionar. Son actos muy pequeños, pero cada vez que los realizamos, estamos entrenando la mente. La serenidad se acumula, sin ruido, pero es como un río subterráneo que nos nutre de manera constante. Y cuando la adversidad aparece, es ese río interior el que nos sostiene. Quien ha cultivado la calma no se derrumba con facilidad, permanece en pie, y desde esa estabilidad logra ver la salida. Atrae soluciones, atrae ayuda, atrae nuevas posibilidades. No porque la vida de repente lo favorezca, sino porque cuando la mente no está en caos, los ojos pueden ver el camino. El magnetismo de la serenidad también se manifiesta con claridad en las relaciones. Una persona equilibrada no busca controlar, no manipula, no arrastra a los demás a su voluntad. Se convierte en un refugio seguro, y esa seguridad es algo que todos necesitan, pero no todos poseen. Atrae amistades más profundas, amores más auténticos y vínculos más sólidos. Porque quien es sereno no ama desde la carencia, comparte desde un estado de plenitud. Y aquello que se comparte desde la plenitud suele multiplicarse. De ese modo, la serenidad no es solo paz personal, sino que crea redes de relación más fuertes y más armónicas entre las personas. Y aquí, la compasión está íntimamente ligada a la quietud. Cuando estamos inquietos, reaccionamos desde el ego. Defendemos nuestro punto de vista. Queremos tener razón. Juzgamos a los demás. Nos comparamos constantemente. Pero cuando la mente está en calma, aparece un espacio suave, un espacio para escuchar, para comprender, para amar. La serenidad abre un espacio para la empatía. Y precisamente por eso, creamos un entorno en el que los demás se sienten respetados y valorados. No es casualidad que muchos maestros espirituales sean descritos como personas que, con solo su presencia, calman la ansiedad de quienes los rodean. Esa calma no es debilidad, es fortaleza. Es como un imán que atrae a quienes buscan la verdad y también a quienes están sufriendo, porque transmite aquello que todos anhelan, una paz auténtica. Y algo importante de comprender es que la calma interior no elimina el dolor. Tampoco garantiza una vida sin dificultades. El budismo lo dice con claridad. El sufrimiento forma parte de la existencia. Pero la serenidad nos ofrece algo distinto, unos ojos claros para ver, un corazón firme para atravesar y un lugar interior lo suficientemente en paz para no quebrarnos cuando la vida se agita. Lo que cambia, sin embargo, no es que la vida deje de doler. Lo que cambia es nuestra relación con ese dolor. En lugar de resistir, en lugar de huir, aprendemos a atravesarlo con serenidad. Y precisamente en ese proceso, comenzamos a descubrir algo muy profundo. Incluso el dolor puede convertirse en un maestro. No un maestro cómodo, pero sí un maestro verdadero. El dolor nos empuja hacia abajo para tocar fondo. Y al tocar fondo, vemos cosas que antes no veíamos. Esa actitud serena transforma la crisis en una oportunidad de crecimiento. Por eso, aquello que atraemos no tiene por qué ser una vida sin dificultades, sino una vida con sentido, donde incluso los desafíos se integran en nuestro camino de maduración. Y entonces aparece otro aspecto fundamental: el silencio. La paz interior florece en el silencio. No solo en el silencio externo,
sino en el silencio de la mente, cuando el diálogo interno incesante empieza a aquietarse. En ese silencio, la intuición despierta. A menudo buscamos señales afuera. Buscamos consejos. Buscamos respuestas. Buscamos a alguien que nos diga qué hacer. Pero, en realidad, la calma nos permite escuchar una voz muy sabia. Una voz que ha estado ahí desde siempre. La voz interior. Y cuando logramos conectar con esa intuición, empezamos a tomar mejores decisiones, a tener mayor claridad de rumbo, a ver más lejos, y sentimos como si estuviéramos siendo guiados por algo que va más allá del instinto del miedo. Esa guía interior nos conduce hacia lo que necesitamos, sin necesidad de perseguirlo. Y cuando la práctica se sostiene el tiempo suficiente, descubrimos algo muy importante, aquello que realmente buscamos. Muchas veces no coincide con lo que creíamos al inicio. Hay quienes piensan que necesitan el éxito, pero cuando la mente se aquieta, descubren que lo que anhelan es libertad. Hay quienes creen que necesitan una pareja para sentirse completos, pero en la serenidad, descubren que ya son completos en sí mismos. Esa claridad nos impide perseguir ilusiones. Nos permite detenernos a tiempo antes de recorrer caminos que nos agotan, y entonces comenzamos a atraer aquello que verdaderamente nutre nuestra esencia. En este sentido, la quietud no solo atrae lo externo, sino que revela aquello que el alma ha buscado desde el principio. La práctica budista nos invita a cultivar esta serenidad, no como una meta lejana, sino como una práctica cotidiana. No hace falta esperar un lugar ideal. No hace falta esperar el momento perfecto. La quietud se cultiva, aquí mismo, ahora, en medio del ruido, del tráfico, de las responsabilidades, de la vida real. Cada respiración consciente es un regreso al centro. Cada vez que elegimos responder, en lugar de reaccionar por impulso, fortalecemos nuestras raíces. Y cuanto más firmes son esas raíces, más notamos que la vida a nuestro alrededor empieza a estabilizarse. No porque el mundo deje de cambiar, sino porque dejamos de ser arrastrados por el cambio. En síntesis, este segundo pilar nos muestra la calma interior. No es solo un estado personal de quietud, es una fuerza de atracción poderosa que redefine nuestra forma de relacionarnos con el mundo. Nos libera de la persecución frenética y nos enseña a atraer desde la abundancia, no desde la carencia. Nos conecta con la paciencia, con la compasión y con la intuición. Nos transforma en personas que no solo encuentran paz, sino que también la irradian. Y cuando irradiamos paz, atraemos relaciones, oportunidades y experiencias que reflejan esa misma serenidad de vuelta hacia nosotros. Si sientes que estas enseñanzas pueden ayudarte a transformar tu vida, te invito a suscribirte al canal y a caminar con nosotros en este sendero de paz y sabiduría. Porque la paz interior, cuando se convierte en un cimiento sólido de la existencia, empieza a manifestar su influencia en niveles más profundos. No solo en sufrir menos, ni solo en atraer oportunidades, sino en crear significado, en conectar con lo trascendente y en abrir el corazón a aquello que no puede explicarse del todo con la lógica racional. Si en los primeros pasos comprendimos que la serenidad nos libera de ataduras y atrae experiencias más armónicas, ahora profundizamos un poco más. Necesitamos ver cómo la calma transforma nuestra manera de percibir la realidad y cómo, por ello, atrae hacia nosotros no solo cosas externas, sino también estados de conciencia que vuelven la existencia más profunda. Cuando la mente está inquieta, interpreta todo a través del filtro del miedo, la comparación y el juicio. Cada acontecimiento puede convertirse fácilmente en una amenaza o en un obstáculo, y esa forma de interpretar genera todavía más sufrimiento. Pero cuando la mente está en calma, dejamos de resistirnos a lo que está ocurriendo. Creamos un espacio para ver con claridad. La vida no sucede contra nosotros. La vida sucede a través de nosotros. Esta comprensión transforma por completo nuestra manera de ver la existencia. Aquello que antes percibíamos como castigo, ahora lo vemos como una lección.
Lo que antes llamábamos pérdida, ahora comprendemos que puede ser una transformación. Por eso, la calma no solo atrae lo que deseamos, también nos enseña a descubrir valor y sentido, incluso en aquello que no deseamos. Este cambio es esencial, porque nos recuerda que la verdadera riqueza no está en lo que acumulamos afuera, sino en la profundidad con la que vivimos cada instante. Una persona serena puede encontrar plenitud en una simple taza de té, en una conversación sincera, en un amanecer silencioso. La paz interior cultiva la gratitud. Y la gratitud es una de las fuerzas más profundas para atraer experiencias con sentido. Porque cuando agradecemos, no con palabras vacías, sino con una conciencia auténtica de que cada momento es un regalo, la vida responde, ofreciéndonos más razones para agradecer. Es un círculo hermoso que se alimenta a sí mismo. La calma nutre la gratitud. La gratitud fortalece la calma. Y ambas atraen juntas abundancia y claridad. El budismo práctico también enseña que uno de los grandes errores de la mente humana es confundir la felicidad con la acumulación de condiciones externas. Creemos que cuando tengamos suficiente dinero, cuando encontremos la relación ideal, cuando seamos reconocidos como merecemos, entonces por fin estaremos en paz. Pero la paz no llega porque tenemos suficiente. La paz llega cuando sentimos que es suficiente. No sentir que es suficiente para dejar de vivir, sino sentir que es suficiente para dejar de ser gobernados por la carencia. Y cuando dejamos de perseguir la felicidad como algo que poseer, empezamos a tocar otro tipo de felicidad, la felicidad de la presencia, la felicidad de la consciencia, la felicidad de una mente que ya no es arrastrada, y desde ahí comienza a abrirse un camino más profundo. Pero la experiencia muestra algo con mucha claridad. Cuando alcanzamos metas, sin haber cultivado la paz interior, el vacío sigue ahí, porque la mente siempre sabe crear un nuevo deseo, un nuevo objetivo, un nuevo destino, y el ciclo vuelve a comenzar. Creemos que solo un poco más, y entonces estaremos en paz. Pero ese un poco más nunca tiene fin. Solo la paz interior puede romper ese ciclo, porque la paz nos muestra que la serenidad no depende de condiciones externas, sino que depende de la manera en que miramos y de cómo interpretamos lo que está sucediendo. Quien ha cultivado la serenidad puede mantenerse en pie frente a la adversidad sin perder el equilibrio. Aramise.s, uno de punto. Y descubre una forma de libertad que no depende de nada externo. Ese descubrimiento tiene una fuerza de atracción muy poderosa, porque transforma la energía que emitimos. Una persona que vive desde la carencia, aunque posea muchas cosas, irradia insatisfacción. Y esa insatisfacción suele alejar las oportunidades duraderas. En cambio, quien irradia calma, porta de manera natural confianza. Y la confianza atrae cooperación, atrae credibilidad, atrae apertura. Las personas, aunque no lo digan, perciben esa energía en los gestos, en el tono de voz, en la mirada. Por eso, quien cultiva la serenidad suele convertirse en un referente para su comunidad, no porque tenga todas las respuestas, sino porque transmite algo que todos anhelan: una paz real. Y cuando nos convertimos en una fuente de paz, así, la vida suele colocarnos en situaciones donde podemos ampliar esa influencia. Atraemos circunstancias que refuerzan nuestro propósito, no con grandes discursos, sino con una presencia firme. La calma interior también nos conecta con una dimensión más amplia del tiempo. Cuando estamos inquietos, la mente es arrastrada hacia el futuro o queda atrapada en el pasado. Rara vez estamos realmente presentes, pero la serenidad nos devuelve al único instante que verdaderamente existe: el presente. Esta presencia consciente no es solo una idea filosófica, es una experiencia muy real. Cuando estamos realmente presentes, empezamos a notar detalles que antes pasábamos por alto. Reconocemos oportunidades sutiles. Respondemos con mayor sabiduría. Y esa presencia plena, en sí misma, es una forma de atracción.
porque nos coloca en armonía con lo que está ocurriendo, sin desperdiciar energía en lo que ya pasó o en lo que aún no llega. Esto se refleja claramente en la manera en que tomamos decisiones. Una mente inquieta se apresura, teme perder oportunidades, duda constantemente y termina eligiendo, desde la ansiedad, una mente serena. Escucha, observa y se permite esperar hasta que la claridad aparece. Esa espera no es pasividad, es una confianza silenciosa en que la respuesta correcta llegará en el momento justo, porque las decisiones que nacen de la calma suelen ser más precisas y más sostenibles. Por eso, lo que atraemos no son solo resultados inmediatos, sino caminos más estables, más coherentes con nuestra verdadera naturaleza. Y entonces, la serenidad abre otra puerta, una puerta que conduce hacia lo misterioso. Hay experiencias en la vida que no pueden explicarse por completo con la lógica, pero que se vuelven más claras cuando la mente está en calma. Intuiciones que nos guían, coincidencias extrañas que parecen demasiado precisas, encuentros inesperados que cambian el rumbo de toda una vida. No para caer en la superstición, sino para reconocer que, cuando la mente deja de hacer ruido, empezamos a escuchar voces sutiles que antes pasaban desapercibidas. Y quizá eso también sea una forma muy suave de milagro, no algo que viene de afuera, sino algo que surge de una mente lo suficientemente quieta para ver. El budismo no llama a esto milagros, lo llama manifestaciones de la interdependencia y de la naturaleza profunda de la realidad. Simplemente, cuando la mente está agitada, no lo vemos. Cuando la mente se aquieta, empezamos a reconocer esas señales sutiles. La quietud nos otorga unos ojos nuevos, una nueva capacidad de percepción. Y entonces, aprendemos a confiar, no de forma ciega, sino a través de la experiencia. Porque cuando la mente está realmente en paz, no solo atraemos lo que la razón quiere, sino también aquello que el alma necesita, incluso cuando la razón aún no logra comprenderlo. Mente mía, sino que él mía. Este nivel de atracción tiene un matiz muy particular. Deja de girar en torno al ego, como antes. Comienza a expandirse hacia el bien común. Cuando estamos en calma, el ego pierde rigidez. Vemos con mayor claridad que lo que realmente buscamos no es solo beneficio personal, sino también bienestar compartido. Por eso, nuestras acciones dejan de estar impulsadas por la competencia. Ya no necesitamos compararnos. Ya no necesitamos vencer a otros para sentirnos valiosos. Nuestras acciones se vuelven más cooperativas, más suaves, más profundas. En ese estado, la vida parece llevarnos a situaciones donde podemos servir, contribuir, marcar una diferencia. Y aquí surge la paradoja. Cuando damos, sin esperar nada a cambio, recibimos mucho más, incluso más de lo que imaginábamos. No porque la vida recompense, sino porque la serenidad transforma la existencia en un flujo de reciprocidad. Lo que damos, regresa, de maneras inesperadas. Y lo que recibimos, no se queda solo en nosotros, se multiplica en un impacto colectivo. Pero no debemos olvidar que esta calma necesita ser entrenada. Comprender con la mente que la serenidad atrae aquello que buscamos no es suficiente. Debemos vivirla, practicarla cada día. Cada mañana al despertar, siempre tenemos dos opciones: comenzar el día con prisa, con inquietud, o dedicar unos minutos a respirar. Solo unos minutos, pero son unos minutos para regresar a nosotros mismos. Cada conversación es también una oportunidad. Podemos reaccionar de forma impulsiva o detenernos un instante para comprender. Cada fracaso es igualmente una oportunidad. Podemos desesperarnos o mirarlo con serenidad, como una lección que llega para ayudarnos a crecer. La calma se construye a partir de decisiones pequeñas como estas, muy cotidianas, muy simples, pero precisamente por eso son duraderas. Y cuando se mantiene el tiempo suficiente, la serenidad se convierte en una segunda naturaleza. Ya no hay esfuerzo, ya no hay actuación. Estamos en calma, como forma de vivir. Y hay algo muy importante.
Con el paso del tiempo, la calma no solo atrae aquello que buscamos, sino que transforma lo que buscamos. Nuestros deseos dejan de estar guiados por el ego. Empiezan a alinearse con nuestra verdadera esencia. Dejamos de perseguir ilusiones vacías. Dejamos de correr tras aquello que nos agota. Y comenzamos a buscar lo que realmente nutre el alma: sabiduría, amor auténtico, servicio, libertad interior. Y cuando buscamos desde ese lugar, inevitablemente atraemos experiencias más elevadas. La vida comienza a acercarnos a personas, a situaciones, que resuenan con nuestra vibración más profunda. Aquello que antes parecía imposible, ahora se vuelve natural. No porque la vida se haya vuelto fácil, sino porque hemos cambiado nuestra frecuencia de vida. Hemos salido de la carencia y entrado en un flujo más amplio, el flujo de la consciencia, el flujo de la compasión y el flujo de una paz auténtica. En este sentido, podemos decir que la paz interior no es solo un medio, sino también un fin en sí misma. Porque cuando descubrimos la serenidad como fuente de plenitud, dejamos de vivir esperando un resultado futuro. Dejamos de colocar nuestra felicidad en un algún día. Comenzamos a valorar el camino, a disfrutar el proceso, a percibir la belleza en lo simple: una taza de té caliente, una mañana tranquila, un paso lento, una respiración profunda. Y lo verdaderamente curioso es que esta actitud no nos aleja de nuestras metas. Al contrario, nos ayuda a alcanzarlas con mayor facilidad, porque la vida suele ser generosa con quienes caminan con gratitud, con confianza y con una mente serena. Por supuesto, este camino no está libre de desafíos. Habrá momentos en los que el caos regrese, días en los que el miedo intente dominar, instantes en los que la duda parezca más grande que la calma. Pero es precisamente ahí donde se manifiesta la verdadera fuerza de la serenidad. No en que la vida no tenga tormentas, sino en la capacidad de mantenernos firmes en medio de ellas. Cada vez que elegimos regresar al centro, cada vez que respiramos, en lugar de reaccionar, estamos fortaleciendo nuestras raíces. Y esas raíces, poco a poco, se vuelven tan firmes que ninguna tormenta puede arrancarlas. Puedes imaginar la calma interior como un campo magnético invisible. Cuando ese campo es débil, nuestras señales se vuelven confusas. Las intenciones se contradicen. La mente se dispersa. La vida se vuelve caótica. Pero cuando ese campo es fuerte, coherente, claro y consistente, atrae con precisión aquello que resuena con nosotros. Y conviene recordarlo una vez más: la paz interior no se construye de la noche a la mañana. Se crea a través de una práctica constante. Cada momento de quietud es un ladrillo. Cada acto de paciencia es un ladrillo. Cada gesto de compasión es un ladrillo. Y, al construir de este modo, no solo transformamos nuestra propia vida, sino que nos convertimos en un faro de serenidad para quienes nos rodean. Finalmente, este tercer pilar nos recuerda algo esencial: la calma interior no es solo una herramienta psicológica, es una puerta que conduce hacia lo sagrado. A través de esa puerta, tocamos estados de conciencia en los que la frontera entre yo y mundo comienza a disolverse. Descubrimos que la vida no está ahí fuera esperando ser conquistada. Somos parte de un todo indivisible. Y al reconocernos en esa unidad, dejamos de buscar con desesperación. Empezamos a vivir en armonía. Aquello que buscamos, en realidad, siempre ha estado aquí. Solo el silencio nos permite verlo. Si estas reflexiones tocan tu corazón, te invito a suscribirte al canal para seguir compartiendo enseñanzas que te ayuden a vivir con serenidad, con claridad y con plenitud. Porque cuando la paz interior se convierte en un estado estable y deja de ser solo un instante pasajero, empieza a revelar su poder más sutil. El poder de la transformación no solo transforma a quien la cultiva, sino también a todo lo que lo rodea. Hasta aquí, hemos visto que la serenidad nos libera de ataduras, nos ayuda a atraer oportunidades más afines y abre la puerta a un sentido más profundo de la vida. Pero en este punto, necesitamos dar un paso más, porque la calma no es solo un estado interior. Es una energía que se irradia, que influye en el entorno, en las relaciones, en la comunidad. Y Vendera el Kusa
y vendera se luga. Con el tiempo, incluso en la forma en que los acontecimientos empiezan a desplegarse a nuestro alrededor, este aspecto de la quietud nos revela algo fundamental. La serenidad no es solo una experiencia personal, no es únicamente una sensación subjetiva en la mente. Es un fenómeno relacional, porque cuando se cultiva desde dentro, empieza a expandirse hacia afuera, como las ondas en la superficie de un lago, cuando una piedra cae en él. Imagina a una persona que entra en un lugar donde todos están discutiendo. El ambiente está tenso como una cuerda a punto de romperse. Cada mirada es cortante, cada palabra puede interpretarse como un ataque. Cada gesto puede convertirse en una chispa. Si esa persona entra con el mismo tono, la agitación aumentará aún más. La situación se encenderá, como fuego avivado por el viento. Pero si esa persona entra, con calma, guarda un momento de silencio. Respira profundo. Se mantiene firme. Habla despacio, con un tono sereno. Entonces el ambiente comienza a cambiar. Puede que no cambie de inmediato, pero poco a poco, los demás empiezan a sentirlo. No desde la razón, sino desde la sensación, porque la paz tiene su propio lenguaje. No necesita explicaciones, solo necesita estar presente. Ese es el inmenso poder del silencio. No impone, no exige, no compite, simplemente irradia. Y cuando irradia, no solo atrae respeto, sino que también tiene la capacidad de disolver gradualmente las tensiones. La práctica budista explica que todo estado mental genera energía. La ira, la codicia, la envidia son energías densas. Vuelven el ambiente pesado, hacen el aire más espeso, hacen que las personas reaccionen con facilidad. En cambio, la compasión, la ecuanimidad, la serenidad son energías sutiles. Aligeran el espacio, hacen más fácil respirar, escuchar y ablandar el corazón. Por eso, cuando cultivamos la calma, no solo nos beneficiamos a nosotros mismos, también estamos creando un lugar donde otros pueden descansar. Esta es una forma de atracción aún más profunda, porque no atrae solo para uno mismo, sino que convoca la armonía en un grupo, una familia, una comunidad. De hecho, muchos maestros budistas afirman que la práctica personal nunca es verdaderamente personal. Cada vez que alguien cultiva la pureza interior, el mundo entero se beneficia, aunque a veces ese beneficio no sea inmediato. Podemos observar esto con claridad en la dinámica del liderazgo. Un líder sereno transmite confianza, incluso en medio de la crisis. Cuando todos entran en pánico, quien mantiene la calma se convierte en un faro, y es precisamente esa cualidad la que atrae confianza, estabilidad y la disposición a seguir. No es un poder impuesto, es un poder natural, porque las personas se sienten atraídas hacia quienes, en medio del caos, no son arrastrados por él. Y ese magnetismo no nace de discursos elaborados, sino de una vibración muy sutil de serenidad. En este sentido, podemos decir que la calma no solo atrae oportunidades a nivel personal, sino que coloca a una persona en una posición desde la cual puede influir y guiar a otros. Pero la serenidad no está reservada solo para momentos grandiosos, también se manifiesta en la vida cotidiana. Por ejemplo, en una familia, a menudo basta con que una sola persona conserve la calma para que todo el ambiente cambie. Esa persona no necesita dar lecciones, solo necesita no echar más leña al fuego. Solo necesita saber detenerse, saber respirar, saber escuchar. Se convierte en un regulador invisible de la emoción colectiva. Y precisamente a partir de cosas tan pequeñas, la quietud continúa expandiéndose, en ondas más amplias, más lejanas y más profundas. Cuando alguien se enfada, en lugar de reaccionar con dureza, ella responde con paciencia. Y es esa paciencia la que impide que el conflicto escale. Cuando todos van con prisa, su presencia serena les recuerda algo muy simple. No hace falta apresurarse. Sin decir mucho, la calma se convierte en un recordatorio. Vivo, siempre hay otra manera de vivir. Siempre hay otra forma de atravesar las situaciones. Y esa energía, con el tiempo,
devuelve el equilibrio a todo el grupo. Lo interesante es que la ciencia moderna también ha comenzado a estudiar este fenómeno. Muchos experimentos en neurociencia y psicología muestran que las emociones pueden contagiarse. En nuestro cerebro existen mecanismos que nos llevan a imitar de forma inconsciente las expresiones, la postura, el ritmo y el tono de voz de quienes nos rodean. Por eso, al estar cerca de una persona ansiosa, es fácil que nosotros también nos inquietemos. Al estar junto a alguien sereno, respiramos con más facilidad, como si alguien hubiera abierto una puerta dentro de nosotros. Así que, la paz interior no es un logro aislado. Es una contribución real al bienestar emocional colectivo. Cuando llevamos calma a nuestro entorno, no solo nos salvamos a nosotros mismos, también creamos las condiciones para que otros puedan estar más en paz. Y desde ahí, atraemos de forma natural relaciones más estables, vínculos más sólidos, comunidades más armónicas. Otro aspecto muy importante es cómo la calma transforma el conflicto. El conflicto es inevitable. Las personas tienen intereses distintos, puntos de vista distintos, deseos distintos, pero no todo conflicto tiene que terminar en confrontación y destrucción. Cuando alguien actúa desde la calma, puede convertir la diferencia en una oportunidad de aprendizaje mutuo. En lugar de reaccionar con ira, escucha con una actitud abierta. En lugar de imponer, busca comprender. En lugar de cerrarse, crea un espacio para que el otro pueda expresarse, sin miedo a ser silenciado. Este enfoque no solo reduce la tensión, también atrae soluciones creativas, soluciones que jamás aparecerían en medio del caos. Porque en el caos, la mente solo quiere ganar, no quiere comprender. Así, la calma no elimina el conflicto, lo transforma en un terreno fértil para el crecimiento. Y en este nivel, vemos con claridad la serenidad interior influye directamente en la manera en que tomamos decisiones colectivas. Una comunidad que actúa con prisa suele cometer errores por miedo, por impulsividad, por dejarse arrastrar por emociones momentáneas. En cambio, una comunidad guiada por la serenidad es capaz de elegir caminos más sostenibles, más justos y más coherentes. Eso no ocurre por casualidad. Ocurre porque hay alguien o un grupo de personas que mantiene un clima de calma en el que todos pueden ver con claridad, reflexionar con madurez y decidir con lucidez. De este modo, la paz interior no solo atrae experiencias personales más armoniosas, sino que también nos conecta con la capacidad de generar cambios positivos a una escala mayor. Pero esta expansión también conlleva responsabilidad. Quienes cultivan la quietud necesitan comprender que su serenidad no es un refugio para aislarse del mundo. Es una herramienta para servir, no para mantenerse al margen de la vida, sino para entrar en ella con un corazón firme, una mirada clara y unas manos que saben sostener. A veces, existe la tentación de usar la paz interior como excusa para desconectarse del dolor ajeno. Pero el budismo práctico nos recuerda que la verdadera quietud siempre va acompañada de compasión. No una compasión de palabras, sino una compasión activa. Quien es realmente sereno no huye del sufrimiento de los demás. Puede acercarse, escuchar, permanecer y sostener sin perder su propio equilibrio. Y es precisamente esa presencia compasiva la que atrae de forma natural confianza, gratitud, oportunidades para contribuir con sentido. El magnetismo de la quietud también se manifiesta con claridad en nuestra relación con la naturaleza. Cuando vivimos en el caos, tendemos a ver la tierra como un recurso inagotable. Explotamos, consumimos, nos apresuramos, pero cuando cultivamos la calma, empezamos a reconocer otra verdad. No estamos separados de la naturaleza. Somos parte de un ecosistema vivo. Y la paz interior está profundamente ligada a la paz del entorno. Esa conciencia nos conduce a acciones muy concretas. Respetamos más, consumimos con mayor equilibrio, sabemos cuándo es suficiente, aprendemos a valorar el silencio del bosque, el fluir del río, el ritmo de las estaciones, y de ese modo, atraemos una vida más sencilla, más conectada
y más sostenible. La paz interior nos convierte en guardianes naturales del planeta. Y esta relación consciente atrae la abundancia de otra forma, no una abundancia de acumulación egoísta, sino una abundancia de armonía compartida. Y luego, existe un nivel aún más profundo, donde la calma parece atraer cosas muy singulares, coincidencias inesperadas, pero llenas de sentido. Muchas personas han experimentado que, cuando sueltan la preocupación, mantienen la serenidad. De manera natural, empiezan a suceder cosas oportunas. Encontrarse con alguien en el momento justo, recibir un mensaje inesperado, hallarse con una respuesta, sin haberla buscado. Pero según el budismo, esto no es magia. Es el reflejo de una red de interconexión global. Cuando estamos en calma, dejamos de emitir señales contradictorias, dejamos de tirar en dos direcciones, querer y temer, y nos integramos en un flujo más amplio. En esa armonía, aquello que necesitamos aparece no porque lo forcemos, sino porque lo reconocemos. Porque cuando la mente está en paz, los ojos pueden ver. Y en ese sentido, la calma puede atraer cosas que parecen imposibles, de una manera muy suave, muy natural. La serenidad también posee otra fuerza, disuelve barreras culturales y sociales. Una sonrisa amable, una mirada comprensiva, un silencio respetuoso. A veces son suficientes para construir un puente entre personas diferentes. Cuando el ego deja de estar rígido, podemos escuchar al otro sin necesidad de vencerlo. Podemos comprender sin necesidad de estar de acuerdo. Y esa apertura cultiva respeto, cultiva cooperación, incluso cultiva reconciliación. Allí donde antes solo había división. En un mundo lleno de fragmentación, la paz interior se convierte en una fuerza unificadora. Nos recuerda que, más allá de las diferencias, todos compartimos un mismo anhelo: vivir en paz. Y en la vida personal, el gran poder de la serenidad también se manifiesta con claridad en la manera en que enfrentamos el cambio. Cambiar de ciudad, de trabajo o de etapa vital suele despertar miedo. Miedo a lo desconocido, miedo a la incertidumbre, miedo a no saber qué vendrá después. Pero quien ha cultivado la calma ve esos cambios como parte natural del fluir. No los considera un final, los reconoce como un giro del camino. En lugar de resistirse, abre el corazón para recibir. Y esa apertura atrae nuevas experiencias que enriquecen la vida. Lo que otros perciben como una amenaza, la persona serena lo ve como una oportunidad. No porque sea más afortunada, sino porque no permite que el miedo decida por ella. Y esa actitud hace la vida más ligera, más confiada y más significativa. Por eso, la calma interior no es inmovilidad, no es quedarse quieto. Es un movimiento silencioso que se expande en círculos concéntricos, primero hacia el interior, luego hacia las relaciones cercanas, después hacia la comunidad y finalmente hacia el mundo entero. Cada nivel de desarrollo atrae una forma distinta de armonía. Primero, la paz con uno mismo. Luego, relaciones más sanas. Después, comunidades más sabias. Y por último, un planeta más equilibrado. Este proceso nos recuerda que la verdadera transformación nunca se detiene únicamente en lo individual. La serenidad de una sola persona puede convertirse en la semilla de la serenidad de muchas otras. En resumen, la paz interior atrae, porque es la expresión más clara de nuestra verdadera naturaleza. En lo más profundo, todos los seres anhelan volver a ese estado original de plenitud, antes de que el miedo y el caos aparecieran. Cuando alguien cultiva eso y lo irradia, se convierte en un recordatorio vivo. Esta paz también vive en ti, y esa resonancia no puede ser ignorada. La vida, en todas sus formas, suele sentirse atraída por quienes encarnan esa quietud, porque en esa serenidad reconoce algo de sí misma. Si estas reflexiones te inspiran y deseas profundizar en el camino de la quietud y la sabiduría, te invito a suscribirte al canal para no perderte los próximos contenidos que pueden transformar la manera en que miras la vida. Y entonces aparece una cumbre,
La paz interior alcanza su punto más alto cuando deja de ser un esfuerzo consciente y se vuelve un estado natural. En este nivel, ya no hablamos de prácticas aisladas, ni de breves momentos de calma, sino de una transformación integral, en la que toda la vida se organiza en torno a la serenidad. En ese momento, la quietud ya no es solo un refugio, se convierte en una forma de vivir, una manera de habitar el mundo, continua, silenciosa, atrayendo todo aquello que resuena con nuestra esencia más profunda. Pero para llegar hasta aquí, se requiere un camino largo, un proceso paciente de soltar lo viejo y de cultivar disciplina. Y es importante recordar que el objetivo no es convertirse en una persona perfecta, que nunca tenga miedo, nunca se enfade, nunca se entristezca. Eso no es real. Seguimos siendo humanos. Lo que cambia es nuestra relación con esas emociones. Quien ha cultivado la paz ya no lucha contra lo que siente, ni permite que las emociones lo dominen. Simplemente observa, acepta y deja que todo pase, como las nubes cruzan el cielo, dejando detrás un cielo que sigue siendo amplio y sereno. La capacidad de estar presente, incluso en medio del dolor, es lo que convierte a la calma en una fuerza inquebrantable. Y esa fuerza atrae lo que necesitamos, no porque corramos ansiosos a buscarlo, sino porque la vida responde a la vibración de la confianza y de la plenitud. Cuando la serenidad interior se integra plenamente, nuestra relación con el tiempo comienza a transformarse. La mente inquieta siempre corre, nos arrastra hacia el futuro o nos encierra en el pasado, pero la persona serena vive plenamente en el presente. Y cuando estamos realmente aquí, cada instante se vuelve suficiente. Cada momento revela su propio valor. Esa presencia atrae experiencias más profundas. Las conversaciones se vuelven más sinceras. Los paisajes más vivos. Los sonidos más nítidos. La luz más suave. Contemplamos la vida con una fascinación auténtica. Las relaciones también florecen gracias a una escucha verdadera. La prisa desaparece. Y con ella, la sensación de siempre, me falta algo. Como si, al vivir más despacio desde la calma, la vida se expandiera y revelara matices que antes nunca habíamos percibido. Este estado de serenidad natural también transforma la forma en que nos relacionamos con los demás. Ya no necesitamos usar a otros como medios para llenar nuestros vacíos, porque hemos tocado algo esencial. La plenitud habita en nosotros mismos, y cuando entramos en contacto con eso, nos vinculamos con los demás desde un lugar de libertad y no de dependencia. Esa libertad vuelve las relaciones más auténticas, porque dejamos de manipular, dejamos de exigir, dejamos de proyectar expectativas irreales sobre los demás. El amor se convierte en compartir, no en necesidad. La amistad se vuelve un espacio para crecer juntos, no un intercambio por conveniencia. Y en la familia, la serenidad puede traer un nuevo ritmo, un equilibrio lo suficientemente suave como para ablandar conflictos que se han repetido durante generaciones. La paz interior, cuando se vuelve un estado estable, también nos hace más resilientes frente a la imprevisibilidad de la vida. Porque, por muy estable que parezca todo, siempre habrá cambios, siempre habrá pérdidas, siempre habrá giros inesperados. La serenidad no impide esos acontecimientos, pero nos da la capacidad de afrontarlos sin derrumbarnos. Perder un trabajo, el final de una relación, una enfermedad inesperada, en lugar de ser solo catástrofes, pueden convertirse en oportunidades de crecimiento, porque la paz interior atrae oportunidades, incluso en medio de la crisis, al permitirnos ver puertas donde otros solo ven muros. Y esa capacidad de percibir lo invisible convierte la serenidad en una fuente abundante, una fuente de renovación constante. En este nivel, la calma ya no pertenece solo al ámbito psicológico o emocional. Se convierte en una fuerza espiritual. El budismo enseña que la verdadera liberación no consiste en huir del mundo, sino en vivir en él sin quedar atrapados. Y la paz interior es el fundamento de esa liberación. Nos permite experimentar la vida sin convertirnos en esclavos de sus altibajos. Cuando la mente está suficientemente quieta, aparece un espacio de lucidez. Y en ese espacio
se revela algo más profundo, la naturaleza esencial de la conciencia, radiante, ilimitada y libre, como un cielo que no queda retenido por las nubes, como una luz que no necesita permiso para brillar. Esa comprensión es precisamente la fuente de la paz auténtica. Y quien vive desde ese estado no solo atrae experiencias externas, sino que también atrae estados internos de sabiduría y de compasión que enriquecen toda la existencia. En este nivel de quietud profunda, comenzamos a tocar algo muy misterioso, la trascendencia. Muchas personas describen que, cuando la serenidad se vuelve profunda, sienten una conexión con algo más grande que ellas mismas, el universo, la naturaleza o lo sagrado. Y la vivencia de esa unidad disuelve el miedo a la soledad, disuelve el miedo al fracaso, incluso suaviza el miedo a la muerte, porque descubren una verdad inmensa: somos parte de un todo infinito. Y por eso, nunca hemos estado, ni estaremos, realmente separados. Este sentimiento de unidad alimenta la confianza y el desapego. Ya no sentimos que debamos controlar cada detalle de la vida. Podemos soltar, permitir que las cosas sucedan de forma natural, dejar que la existencia se exprese a través de nosotros mismos. Y en ese soltar aparece una paradoja. Recibimos más de lo que jamás podríamos planear solo con la mente. La calma interior también se manifiesta con claridad en la capacidad creativa. Cuando la mente ya no está saturada de preocupaciones, se abre un espacio fértil, un espacio donde la inspiración puede entrar. Muchos artistas, escritores, científicos, pensadores, conocen bien esta verdad. Las mejores ideas rara vez nacen en el ruido, nacen en el silencio. La serenidad atrae la creatividad porque abre el espacio para que la intuición y la imaginación se expresen libremente. Y esa creatividad no solo enriquece a quien la vive, también se convierte en una contribución para el mundo entero. Muchas obras maestras han nacido de estados contemplativos, y esa misma contemplación sigue ofreciendo belleza y sentido a la humanidad siglos después. Al mismo tiempo, la paz interior se refleja en la forma en que actuamos en la vida. Quien ha alcanzado la serenidad ya no necesita forzar, ni imponer, ni competir de manera destructiva. Sus acciones surgen de la lucidez, y esa lucidez los vuelve más eficaces de forma natural, porque la calma evita el desperdicio de energía provocado por distracciones innecesarias. En lugar de luchar contra todo, la persona serena sabe cuándo actuar y cuándo esperar. Esa es sabiduría práctica. Le permite concentrarse mejor, ser más constante y alcanzar objetivos más elevados. Y como no persigue sus metas desde la ansiedad, los logros llegan como una consecuencia natural de la claridad. En cuanto a la salud, este estado constante de serenidad también ejerce una influencia profunda sobre el cuerpo. En el mundo moderno, el estrés crónico es una de las principales causas de enfermedad. Una mente inquieta arrastra consigo tensión muscular, insomnio, trastornos digestivos y problemas cardiovasculares. En cambio, cuando la mente se aquieta, el cuerpo entra en un estado de regeneración. Quien vive en serenidad no es inmune a la enfermedad, pero se recupera con mayor facilidad. El sistema inmunológico se fortalece. El sueño se vuelve más profundo. La energía se estabiliza, y esa salud atrae vitalidad, longevidad y la capacidad de disfrutar plenamente de la vida. Pero quizá la expresión más profunda de una paz interior verdaderamente integrada sea la capacidad de inspirar. En un mundo apresurado, competitivo y desesperanzado, la persona serena se convierte en una prueba viviente de que existe otra manera de vivir. No necesita convencer a nadie con largos discursos. Basta con que esté presente. Basta con que camine por la vida con suavidad. Basta con que mire a los demás con una mirada libre de juicio. Y entonces, quien está frente a ella se pregunta, ¿cómo puede estar en paz de esa manera? Su sola presencia es suficiente para demostrar algo esencial. La paz es posible. No hace falta decir mucho. No hace falta predicar. Esa presencia, en sí misma, ya es una respuesta. Y es precisamente esa presencia la que atrae a quienes están buscando
Despierta curiosidad, siembra una chispa de esperanza e inspira confianza. Muchas personas inician su camino espiritual simplemente porque se cruzaron con alguien cuya serenidad les mostró algo muy simple y muy profundo. La vida puede ser diferente. En ese sentido, la serenidad no solo transforma a quien la cultiva, sino que se convierte en un regalo para todos los que lo rodean. Y este estado de calma también transforma la manera en que una persona se relaciona con la muerte. La mente inquieta suele temerla como una amenaza. Se aferra, se angustia, se desespera por retener. La persona serena, en cambio, ve la muerte como una parte natural del ciclo. No se aferra a la vida con desesperación, porque ha aprendido a soltar en cada pequeño instante. Soltar lo innecesario. Soltar un enojo. Soltar una preocupación. Soltar una expectativa. Y porque ha vivido en el arte de soltar, cuando llega el momento de enfrentar la muerte, conserva la suavidad. Esa confianza da lugar a una muerte más serena. Y ven sin asterisais. A menudo, es precisamente esa serenidad la que inspira a quienes acompañan ese tránsito. El budismo enseña que morir en serenidad es una de las mayores bendiciones, porque prepara la mente para aquello que viene después. Pero esa serenidad no aparece de la noche a la mañana. Se cultiva a lo largo de toda una vida, con una vida tranquila, una vida consciente, una vida que sabe regresar al centro. Por eso, podemos decir que la paz interior es el fundamento de una vida plena en todos los sentidos. Nos libera del sufrimiento, nos permite atraer aquello que necesitamos, nos conecta con un significado más profundo, amplía nuestra influencia en los demás y finalmente nos convierte en testigos vivos de la paz. No es un camino fácil, tampoco es un camino rápido, pero es el camino más seguro, porque todo lo externo es impermanente. El dinero es impermanente. La fama es impermanente. Las relaciones son impermanentes. El cuerpo es impermanente. Solo la serenidad que cultivamos es un tesoro que nadie puede arrebatarnos. Y cuando aprendemos a proteger ese tesoro, descubrimos algo muy profundo, aquello que buscamos. Siempre ha estado aquí. No afuera, no en el futuro, no en ningún otro lugar, sino en el silencio, en la calma de nuestra propia conciencia. Si este mensaje ha tocado tu corazón y deseas seguir caminando por la senda de la quietud y la sabiduría, te invito a suscribirte al canal para no perderte los próximos contenidos que pueden transformar tu vida desde dentro. Si estas palabras han resonado en tu interior, no es casualidad. En Luz del Alma compartimos sabiduría budista y reflexiones profundas para ayudarte a vivir con más calma y claridad. Suscríbete al canal si deseas seguir caminando con nosotros. Dale like al vídeo si eliges la serenidad sobre la prisa. Y deja un comentario compartiendo qué parte de este mensaje tocó tu corazón.